Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Boot Gratis 12. En esta ocasión voy a presentar un robot llamado Nirvana. Es un robot que algorítmicamente está bastante completo y un miembro del canal facilitó una estrategia con el bot anterior que compartimos, Orión, y fusioné con unas estrategia que tiene nuestro amigo Wilson Zapata y que me pasó para tratar de mejorar un bot. Lo cierto es que hice una fusión y el algoritmo quedó bastante completo del bot Nirvana, por lo que considero de que podemos testearlo dentro del canal. Y es un bot bastante seguro, no es un bot inestable. Lo único malo, pues, es un bot bastante pesado porque tiene muchos algoritmos dentro de él. Pero bueno, la fusión de este miembro del canal que facilitó una estrategia además con el bot de nuestro amigo Wilson Zapata, creo que entonces podemos sacar a Nirvana ya para que todos puedan testearlo. El bot Nirvana, pues, lo estaré entregando por el canal de Boot Gratis 12. El canal, no el grupo, quiero aclarar eso. Y lo otro es que lo vamos a tener que configurar como ya es costumbre en nuestros videos. Vamos directamente a Nirvana para que vea cómo funciona y de lo que está compuesto. Bien, ya estamos acá en Binary y lo que vamos a hacer es a cargar a Nirvana. ¿Cómo se lo voy a estar entregando yo a ustedes? Nirvana estará así como se va a mostrar en pantalla. Y vamos a tener que configurarlo. Yo he trabajado el índice de volatilidad 10, pero yo creo que Nirvana puede funcionar para otros índices de manera muy efectiva, por lo que vamos a dar una estrategia con varios mercados. ¿Okay? Vamos a estar abriendo Nirvana por lo menos en unos 3 mercados para ir con unos $3 o $5 para cada uno de esos mercados. Lo que vamos a hacer es que si vamos a configurar Nirvana para $3 para cada mercado, y uno puede dejarle 4 para que tenga $10. Lo otro, límite de pérdida, usted debería colocar un límite de pérdidas. Si va con un mínimo de lotaje, va por 10, yo creo que 1 a 1 estaría bien. Y la inversión sería, en este caso, la inversión mínima de 0.35. En mi caso, por el ejemplo, lo voy a colocar con $1. Y el nivel martingala ya sí lo decide usted. Si lo deja en 0, no va a tener martingala. Como el robot es bastante estable y seguro, yo creo que es posible dejarle un nivel de martingala de 1. Ya usted testeará cuál le conviene y qué le considera usted, si ha tenido buena experiencia, mala experiencia con martingala. Yo creo que puede dejarlo en un nivel 1. Sin embargo, si usted desea en un nivel más bajo, puede hacerlo. No hay ningún inconveniente. Lo otro son los segundos, el cual va a durar, en este caso, las operativas. Y pues yo considero que en 90 segundos estaría excelente. Desde los 90, si usted quiere trabajar a tips, también lo puede hacer, a 10 tips. He visto que Nirvana también da buenos resultados, pero en lo personal lo estoy trabajando con 90 segundos. ¿Okay? Antes de continuar, quiero aclarar de que Nirvana está compuesto también por unos índices de tendencias proporcionados por nuestro amigo Wilson Zapata sobre tendencias alcistas. También tiene incorporado, si ustedes se ponen a ver, ciertas medias móviles, y fíjense los periodos que está trabajando, porque lo que vamos a medir son tendencias. Y fíjense que esas tendencias están medidas en tips, ¿okay? O sea, hay una lista de tips que si son superiores o inferiores a esas medias móviles que están establecidas, que en este caso serían 155 periodos, y si los tips están por encima de esos periodos, entonces tenemos una tendencia alcista. Si están por debajo, tenemos una tendencia bajista. Esto fue proporcionado por nuestro amigo Wilson Zapata. Quiero darle las gracias por esta forma de ver. Acá está la tendencia alcista, es tal cual, pero invertida. Sería mayor los tips.
Y, y acá están definidas ya para las tendencias alcista y las tendencias bajista. Bueno, para los que saben programar, pues pueden indagar este bloque. Está interesante este bloque. Creo que Wilson acertó con la realización de ese bloque. Esto está acá además, voy a borrar esto. Este otro en particular, pues mide el sistema de vela, que ya lo teníamos en nuestro bot Orión. Y no hay más nada que decir, ya lo demás son complementos, ya eso lo explicamos en el bot Orión. Ok, seguimos con la configuración del bot para que podamos hacer entradas. Este amigo que me escribió al canal me proporcionó este RSI, este MACD, con una configuración, y ya la vamos a dar, con velas de 1 minuto. Eso quiero aclararlo. Fíjense que tiene vela de 1 minuto. Si se va a hacer operativa en vela de 5 minutos, pues puede cambiarlo a vela de 5 minutos. Para el periodo del RSI, él le colocó 4. Por lo tanto, la primera configuración del RSI que vamos a trabajar es 4. Fíjense que en el MACD, él también tiene acá 4. De esta forma tenemos ya un filtro para que nosotros podamos hacer entradas alcista o bajista. Ahorita vamos a ver la lógica. Y por último, pues tenemos acá lo que ya habíamos explicado en el bot Orión. El periodo, en este caso, sería para 10 periodos de la salida del rango y que sea menor que 50. ¿Okay? Para la salida del rango. Fíjense que la lógica para hacer entradas alcista y bajista es muy similar a la lógica que tenemos en el bot Orión, y agregándole, y voy a tomar esto para expandirlo, agregándole que el RSI de la estrategia de nuestro amigo es que sea mayor o igual a 76 y el RSI sea menor o igual a 80. O sea, tiene que estar en este rango para que pueda hacer entradas alcista. Caso contrario, si nos vamos a explicar las entradas bajistas, el RSI tiene que ser menor o igual a 24 y a su vez que el RSI sea mayor o igual a 20. O sea que hay un rango de 5 puntos porque están iguales, pueden ser 76, 77, 78, 79 y 80. Y aquí del 20 al 24 para entradas bajistas. O sea que hay un rango en el RSI donde esta persona observó que el mercado hacía un movimiento al alza o movimientos a la baja. Entonces esta lógica está bastante interesante. Además del resto de los filtros que ya explicamos en el bot Orión, Nirvana pues entonces se convierte en un bot mucho más seguro. Habíamos hablado de que estábamos buscando un bot mucho más seguro, pues Orión se convertiría en esto. Ya con esto entonces estaríamos ya configurados, pero vamos a ver ciertas cosas. Por lo menos Nirvana no va a hacer entradas seguidas. Puede hacer 5 entradas por hora aproximadamente. A veces pueden pasar 2 horas y no haber hecho ninguna entrada porque no se dieron las condiciones. Recuerden que lo que estamos buscando es seguridad. Y Nirvana pues hasta ahora ha tenido 3 pérdidas consecutivas, que para una cuenta de $10 con un mínimo pues es soportable, pero ha tenido la oportunidad de hacer sus $3-5 por mercado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar mercados como el índice de volatilidad 75, el B10, el índice de volatilidad 100, incluso en Nirvana también ha estado excelente. Puede ser que los mercados con mayores movimientos tengan mayores entradas. Entonces, es un bot de CalPut y a su vez este bot de CalPut lo que nos va a dar en 90 segundos una entrada bastante segura. Así que voy a dejar el video hasta acá, no sin antes decirle que aquellas personas que me siguen inscribiendo al canal de Telegram Boot Gratis 12 y los que me escriben al privado, pues sigo llevando, fíjense, este tipo de estrategias para perfeccionarlas y mejorarlas. Y ya a este amigo, pues le digo que acá tenemos un bot un poco más seguro, por lo tanto, tiene la oportunidad de hacer entradas con un margen de riesgo que cada quien pueda soportar hasta un nivel de 3 pérdidas consecutivas con martingala. Sin martingala, usted también puede testearlo, pero va a permanecer mucho más tiempo en el mercado, como ya lo hemos explicado una y otra vez en el canal de Boot Gratis 12. Agradezco a todos aquellos que están apoyando
con estrategias dentro del canal y se vienen cosas buenas porque estamos contactando con Wilson Zapata para poder hacer entradas y dar ahora señales en vivo para que entonces usted pueda operar también juntamente con nosotros. Le dejo el video hasta acá. Nos conseguimos en el canal de Boot Gratis 12 para seguir compartiendo las estrategias y seguir creciendo como comunidad.